Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Bueno, tenemos nueva entrevistada. ¿La quiere presentar? Ella se define como mujer del movimiento nacional peronista. Nosotros le decimos compañera, pero aparte es colega, es directora de Ida y Vuelta Medios. Bienvenida, Eliana, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Gracias por estar en Ancla Radio nuevamente. No, por favor, un gusto estar de vuelta con ustedes y con la audiencia, charlando de los temas que a la audiencia realmente le deberían de importar, ¿no? Totalmente. Gracias por la predisposición, siempre. Por favor, es un placer estar acá. Hoy es el cumpleaños de don Arturo. Así es, hoy es el cumpleaños de don Arturo y los estaba escuchando atentamente en el programa y en el repaso de las efemérides puntualmente respecto de esto. Es de nuestro, digamos, santoral de las efemérides, como para decirlo de alguna manera, la única fecha que evoca un nacimiento, porque generalmente todas son referidas a las muertes de los próceres, por decirlo de alguna manera. Y esta es interesante, digamos, hablar desde la vida y no desde la muerte. Si bien es siempre importante recordar los hitos históricos, creo que hacerlo desde el lugar de la vida es mucho más positivo. Jauretche, con el nacimiento de Jauretche se ha instaurado, así se dice, el Sí. Día del Pensamiento Nacional. Exacto, y esto se hace a través les comento, de la ley 25844 que promulgó en 2004 el expresidente Néstor Kirchner, justamente en homenaje a este escritor y pensador del cual estamos hablando. Y una curiosidad al respecto, curiosidad no, en realidad es algo que se debería estar aplicando y que podemos polemizar al respecto, porque yo creo que no, que a través de esta ley no solamente se instaura el Día del Pensamiento Nacional, sino que además, por medio de esta ley, el Consejo Federal de Educación debería de incorporar todos los temas relativos a la vida y a la obra de este escritor y del pensamiento nacional a los contenidos básicos de la escuela primaria o polimodal, porque ya la cambiaron tantas veces que uno se marea con esto. Sí, realmente que sí. Y decime, cuando hablamos de pensamiento nacional desde la perspectiva de Jauretche, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de el ser nacional, ¿no? Él hablaba por oposición de los argentinos nacionales y los argentinos coloniales, es decir, para diferenciarse de la visión eurocentrista que nos hicieron, en este caso, creer o comprar, que lo siguen haciendo. Por eso me refería yo anteriormente a la educación, porque a los chicos y chicas argentinos, habitantes de este suelo, ciudadanos y ciudadanas, les hacen creer la historia con vistas al norte y no les hacen saber cuál fue la historia de nuestro suelo. Entonces, es ahí lo que planteaba Jauretche, ¿no? De decir, ¿por qué no pensamos desde el ser nacional, no desde el ser colonial? Si nosotros somos patria, no somos colonia. O lo tendría que formular como pregunta. Claro. La verdad que es hermoso hablar de Jauretche porque linkea para todos lados, ¿no? Digo, ¿cómo decirlo casi prolijamente? Hoy es el cumpleaños de Jauretche. Permitime cerrar esta idea. Hoy es el cumpleaños de Jauretche, pero aparte Jauretche que nos hizo pensar esa Argentina bicontinental, cuando nos hacía dar vuelta el mundo y nos hacía pensar en la Argentina, en la Antártida. Casualmente hoy está arribando al aeroparque de Palomar la dotación 52 de todo el personal antártico.
¿no? Y digo, no hay soberanía más grande, no hay laburo más soberano que laburar en la Antártida un año, ¿sí? Sí, totalmente. Digo, Jauretche lo podemos linkear con Sarmiento, y ahí entendemos por qué todavía no se estudia Jauretche en la primaria o en la secundaria, porque en la medida de que tengamos docentes que sean fanáticos de Sarmiento, estamos cagados. Claro, es que, a ver, en realidad todos tenemos un pensamiento propio y puedes coincidir o puedes no coincidir, pero desde ese lugar, bueno, démosle la opción a nuestros alumnos y alumnas de también poder tomar un pensamiento, no de que le impongamos un pensamiento. Jauretche decía algo muy interesante, que si me permiten lo cito, porque creo que viene muy al caso en su libro de Filo contra Filo y Punta, para definir la función de los inteligentes, y decía lo siguiente: el aparato de la superestructura cultural hace los prestigios para utilizarlos en la divulgación de las ideas que le convienen. Rota y alterna sus instrumentos cuando se gastan momentáneamente. Y es precisamente para que el país real, el país desconocido, se desoriente con las onceras que se difunden con exclusividad como ideas generales y no se puedan recurrir a otros hombres inmersos en la masa de esos desconocidos, que es donde están exclusivamente sus posibilidades, perdón. ¡Wow! La verdad es que todo un desafío, ¿no? Pero aparte, Jauretche ha sido, ¿cómo decirlo?, un lingüista, porque ha inventado palabras. La inteligencia. Sí. Digo, todavía no hay nadie que ha superado poder explicar en una sola palabra todo el pensamiento colonial. Exactamente, y yo iba a decirte anteriormente que coincidía con vos cuando estabas hablando con el compañero al respecto de la efeméride y el día del que estamos hablando, que se animen a leerlo a don Arturo, como le decimos todos desde un respeto y afectuosamente, porque es una lectura sencilla y que es necesaria para afrontar los tiempos que corren. Entonces, para saber dónde estamos parados, es necesario que abordemos a los autores de nuestro pensamiento nacional como don Arturo. Mira, realmente ¿y qué por dónde empezarías la lectura de don Arturo? ¿Cómo? Perdón, te escucho muy bajito, Mónica. ¿Por dónde empezarías la lectura de la obra de don Arturo? Y yo creo que un lugar, por lo menos que a mí me parece interesante, es el libro de las onceras, ¿no? Porque creo que es maravilloso y es muy sencillo de leer y de entender, y creo que es muy aplicable, es tan actual que retomar una simple frase de ahí, cuando él decía: en cuanto el sonso analiza la soncera, deja de ser sonso. Entonces yo les propongo a todos, dejemos de ser sonsos y miremos, y no solamente miremos, observemos la realidad que nos circunda, para que nos dejen de vender los buzones o los espejitos de colores como lo han hecho en su oportunidad. Me sacó las palabras de la boca. Digo, Jauretche es pasado, presente y futuro. Digo, pero me parece que hablar de Jauretche también habla de contrahegemonía, porque en este mundo global, donde la globalización hace que nosotros no tengamos pasado y no tengamos historia, Jauretche nos obliga a repensar la historia. Y prueba de esto es verle la cara a los pibes y las pibas que empiezan a leer el manual de sonceras argentinas, y en la cuarta, quinta hoja te miran y te dicen: pero no puede ser que esto haya pasado en la Argentina. Y digo, es casi como un manual de historia de la actualidad. Iba a decir un resumen Lerú de la historia, pero se me iba a notar la edad. Está buenísimo, digo, por eso coincido con Eliana que
hay que entrarle a Jauretche digo, no hay nada más revolucionario que en Jauretche. Digo, ha sido tan revolucionaria Jauretche que cuando se le tuvo que parar de mano a Perón, se le paró de mano con respeto. Claro. Digo, y está buenísimo eso, porque también habla de que ese personaje no era un chupamedia. No, por supuesto, era un visionario, pero así como vos decís que se peleaba con Perón desde un lugar de respeto, también fue con el advenimiento del peronismo que Forja se disuelve. ¿Por qué? Porque consideraban que se había inaugurado una política nacional y de recuperación de la soberanía nacional, de la soberanía política, la soberanía económica. Entonces, desde ahí tenemos que entender a don Arturo. Claro. La verdad es que siempre es un placer hablar con vos porque nos dejás las cosas como para seguirlas investigando, pero nos tirás como las líneas de por dónde, das pistas, dijera una amiga mía, de por dónde hay que leer, de cómo. La verdad es que genial. Bueno, me alegro mucho de serles de utilidad y de polemizar un poquito en estos tiempos tan chatos de poca discusión y mucha farándula. Así que bueno, cuentan conmigo y con lo que les pueda aportar cuando gusten. Antes que te vayas, te queremos leer un mensaje. Ay, sí. Una oyente nos deja en el chat de YouTube: estoy escuchando desde Catamarca y con mucho placer a la colega Balsi. Jauretche es el primer argentino que se decide romper con el academicismo eurocentrista. Firma La Mosca Testaruda. Me encantó el nick. A mí también. Bueno. Sí, gran colega, los de La Mosca Testaruda. Les mando un gran abrazo. Sabía que nos iban a estar escuchando desde Catamarca, como muchos otros compañeros, les agrego, están escuchándonos, otros colegas, personal de la salud, quienes trabajan conmigo, así que a todos y a todas les mando un fuerte abrazo. Bueno, ahí los esperamos para que, si les gusta, se suscriban a YouTube, así ganamos en autonomía y nada, bueno. Eso. Muchísimas gracias por ayudarnos a pensar y a enamorarnos un cachito más de don Arturo. Un placer siempre escucharte y hablar y polemizar. Gracias. Un gran abrazo para todos y todas. Hasta la próxima. Hasta luego. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.